Todos los niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud de carácter gratuito y de la más alta calidad, especialmente para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones de la salud. Parágrafo primero. El Estado debe garantizar a todos los niños y adolescentes acceso universal e igualitario a planes, programas y servicios de prevención, promoción, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud. Asimismo, debe asegurarles posibilidades de acceso a servicios médicos y odontológicos periódicos, gratuitos y de la más alta calidad. Parágrafo segundo. El Estado debe asegurar a los niños y adolescentes que carezcan de medios económicos el suministro gratuito y oportuno de medicinas, prótesis y otros recursos necesarios para su tratamiento médico o rehabilitación. De inmediato les presento a quien se incorpora con nosotros la mañana de hoy. Él es Carlos Trapani, abogado, asesor jurídico, además de la Asociación Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP. ¿Está garantizando el Estado esto establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes? No, evidentemente que no. Desde nuestro análisis, desde SECODAP y desde la Red de Derechos del Niño, hay una deuda importante en términos de políticas públicas, en términos de inversión. Hay un desmantelamiento de la red de atención pediátrica a nivel nacional. Hospitales tan emblemáticos como el Hospital JM de Los Ríos tiene serios problemas de infraestructura, de personal, de recursos, que se vienen equipo. Denunciando hace mucho tiempo. Hay una acción de protección que está rodando desde el año 2014, bueno, y todavía no se ha dado cuenta de esa problemática, ¿no? Ahora, dejábamos algo en el aire que también es sumamente importante, el tema de la prevención de enfermedades, porque no se trata solamente de que no hay medicinas para atender a quienes ya presentan una patología, sino que hay una deficiencia también en materia preventiva. ¿Qué pasa con las vacunas en el país? Las vacunas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, te dice que para que una cobertura a nivel nacional de cada estado sea buena o excelente, tiene que ser el 95% de tu población que esté vacunada. En Venezuela, en algunos rubros, no llegamos ni siquiera a 75%. El que más tiene es 87%. ¿Por qué? Porque evidentemente las vacunas no se producen en el país. Eso es todo importado. Y entonces al no haber divisa, por supuesto, no está llegando la vacuna. Tenemos 2 años sin vacunas de varicela, que si bien no está incluida en el programa ampliado de inmunizaciones nacionales, está incluido en el programa de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que tenemos un esquema ideal para el niño venezolano. Una vacuna tan importante, entiendo, como la trivalente, que previene de la parotiditis, rubiola y sarampión. Y sarampión llega a 82% de acuerdo al informe de UNICEF. Y es bueno 95%, nosotros estamos en 87%, porque no está llegando a tiempo, llega o no llega, entonces las mamás van al hospital a vacunar a su muchacho y cuando no está la vacuna no lo pone y después no vuelve, entonces se pierden las oportunidades. Entonces quiere decir que si debemos prevenir y no lo estamos haciendo, tenemos la consecuencia. En el año 2009 hubo una epidemia de parotiditis que solamente Venezuela tuvo más casos que toda Latinoamérica, porque en vez de poner la trivalente viral, pusieron bivalente, que era la que estaba llegando de Cuba. Entonces hay unas normas internacionales que debemos cumplir y no se están cumpliendo. Pero es que además no solamente no estamos cumpliendo con estas obligaciones establecidas en la LOPNA o en la Constitución cuando se habla del derecho a la salud, que es un derecho de todos los venezolanos, sino también con el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrito por Venezuela, y en la que se establece que los estados adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas o de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos a favor de la niñez y la adolescencia. ¿Venezuela está cumpliendo también con esa obligación? No, evidentemente que no. Hay muchos problemas en el área de salud de los niños que dan cuenta de ese incumplimiento. Hay que entender que la LOGNA, la Convención de los Derechos del Niño, no es un listado de buenas intenciones, ¿no? Son derechos que el Estado tiene que garantizar y tiene que garantizarlos con criterios de oportunidad, calidad, suficiencia y lamentablemente y dolorosamente hay muchos casos de niños donde dan cuenta de problemas en distintas patologías. ¿Cuál es la realidad, doctor, de un niño y de los familiares de este niño que atraviesa por una enfermedad grave en Venezuela? Muy dura. Primero que es una familia, usualmente son enfermedades que si bien son democráticas porque le puede dar cualquiera, sin distingo de raza, color ni condición social, usualmente son familias pobres que viven en el interior de la República, que cuando van al hospital local no hay el especialista indicado para cáncer, HIV, fibrosis quística, una de esas cantidades de patologías crónicas. Entonces lo primero que tienen que hacer es migrar a Caracas.
básicamente donde tenemos la mayor cantidad de recursos. Mudarse prácticamente. Mudarse. Entonces ya solamente el hecho de estar en Caracas, tienen que dormir en el suelo en los hospitales porque no estamos preparados para recibir el binomio madre-hijo, que el adulto puede estar solo, pero el niño tiene que estar con un familiar más cercano, en este caso la mamá. Y entonces una vez que llegan al hospital, por lo menos en mi hospital, en el hospital de niños, no funciona el tomógrafo, no están los medicamentos completos, la mamá tiene que hacer a la calle, los directores de turno le prohíben a los médicos que le pidan que la mamá gestione los medicamentos, entonces terminan muchas veces falleciendo de una mengua asistida, como llamo yo. Está el médico, está el hospital, pero no están los recursos para atender. Entonces es muy, muy doloroso y eso descalabra totalmente a la familia. La mamá tiene que hacer en Caracas, el papá tiene que estar en el interior. Entonces todo es un sinfín de problemas que le hacen muy cuesta arriba a estos pobres familias sobrellevar esta carga que les tocó por algún motivo alguna enfermedad crónica. Además, desgarrador, una noticia muy reciente de hace 3 o 4 días, que se registró pues la muerte de un niño que padecía de leucemia en Barcelona, y este niño al parecer estaba durmiendo en la madrugada, hubo un cortocircuito, el aire acondicionado o de los ductos comenzó a salir pues bastante humo, el niño lo inhaló y pues con lo complicado que ya estaba por la leucemia, pues lamentablemente falleció. Ahora, uno puede decir, bueno, es un caso aislado, pero es que además las fallas de ese aire acondicionado entiendo que se venían denunciando desde hacía meses. Por falta de mantenimiento, porque tampoco tenemos mantenimiento preventivo en los equipos. Aquí en Venezuela esperamos que se dañe para que venga alguien que no es técnico especializado a reparar un equipo. Entonces cuando alguien que no es especializado le toca a tu equipo, te lo daña, entonces la empresa que tenía la garantía dice no toco más el equipo. Entonces es una serie, es un rosario de cosas. No hay una garantía de seguridad entonces en los centros de salud tampoco. Claro, y basta leer el informe de la Contraloría General de la República, ¿no? Esto es una crónica de una muerte anunciada. Recurrentemente la Contraloría ha llamado la atención frente a la poca efectividad de los servicios públicos de salud, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos, equipos electromecánicos, el no disponer los medicamentos en calidad y cantidad suficiente, medicamentos vencidos sin normas de bioseguridad, medicamentos vencidos que se le dan a los pacientes. Entonces se da cuenta, bueno, de que ese derecho está muy en entredicho. Ahora, me detengo un poco acá en el asunto de los pacientes oncológicos pediátricos, porque además ellos han sido los protagonistas en estos últimos tiempos de una serie de protestas, de denuncias, son quienes quizás más han alzado su voz, quizás por el hecho de la condición o el riesgo que corre la vida de sus hijos por no conseguir medicamentos. ¿Qué pasa con los medicamentos oncológicos en el país? No están llegando en la cantidad ni en el número suficiente. A nivel internacional hay unos protocolos. Si usted tiene tal patología, le toca A, B y C. Entonces, cuando llegas al hospital, hay que decirle a la mamá, no tengo A, B y C, tengo C, D y E. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué va a decir la mamá? Claro, porque es que no están llegando, nunca tenemos los medicamentos completos. O sea, hay que estar alternando y evidentemente, si es A, B y C lo que te toca, el C, D y E no te va a curar del todo o la cantidad de pacientes no se curan porque no tienen el tratamiento indicado, porque cada patología tiene un medicamento específico. Y no solamente, tal vez que los niños con cáncer son los mejor organizados, los papás, en la Fundación de Niños con Cáncer, pero el mismo problema tienen los niños con nefropatía, los niños con HIV, los niños con fibrosis quística, es terrible. Los niños con diabetes que no consiguen los insumos. Ni siquiera la insulina, ni siquiera para hacerse la prueba. Entonces es una angustia diaria que vive esa familia y el niño, el adulto lo logra medio entender, pero el niño no entiende, primero, por qué le tocó esa enfermedad y segundo, que si me lleva a un hospital, ¿por qué no me curan? Y cuando no se consiguen los medicamentos en Venezuela, cuando la gente, por ejemplo, en el caso de los pacientes oncológicos, van al Seguro Social, en este programa de medicinas de alto costo y no los consiguen, van de repente a otra institución como Badán, tampoco los consiguen, ¿dónde los pueden encontrar y a qué costo? Lo que se ha activado es una red de solidaridad. Lo que nos ha demostrado las redes sociales, bueno, que también somos solidarios en momentos de crisis. A SECODA permanentemente llegan solicitudes de personas pidiendo apoyo, pidiendo auxilio, a gritos, que necesitan cualquier tipo de medicamento. Desde analgésicos, pasando por antibióticos y N cantidad de medicamentos, incluso medicamentos que son rutinarios como las vacunas. Entonces eso da cuenta de la necesidad de que los niños en esta coyuntura se prioricen su atención. Ahora, hay muchas denuncias también de muchos padres que dicen, mira, no consigo el medicamento en Venezuela, solo lo consigo en Colombia, o lo consigo en República Dominicana, en Costa Rica, y me cuesta yo no sé cuántos dólares. Eso no es
hasta cierto punto discriminatorio el hecho de que una familia no cuente ni siquiera con los recursos. Y eso es prácticamente violencia contra el niño, porque entonces si tú tienes un familiar que tiene el chance de viajar con las condiciones que tiene el país, tienes que buscar los dólares, dárselo. Y el que no tiene un familiar en el extranjero que le mande los medicamentos, No puede. Entonces no puede, y están falleciendo los pacientes por falta de medicamentos. O tienes que ir a Colombia. La presidenta de nuestra sociedad en Táchira, para una sobrina de 21 años, estudiante de medicina brillante con SEA de ovario, tuvo que irse con el cierre de la frontera, cruzar a pie a Colombia, Cúcuta, conseguir los medicamentos, se los quisieron quitar de regreso para poder poner la primer ciclo de quimioterapia a una niña de 21 años estudiante de medicina, porque si no hay que dejar a la buena de Dios. Hoy en estos días oye un personero del gobierno diciendo, bueno, habrá que confiar en Dios y la Virgen. Dios y la Virgen en un país donde el 30% es población por debajo de los 18 años, donde hubo dinero para despilfarrar y hay que confiar en Dios y la Virgen. Ojo, no estoy en contra de la creencia, pero si tú no tienes la medicina, no te vas a curar, excepto que los milagros. Y José Gregorio tiene 30 años, 80 años esperando que lo canonicen porque no se logran verificar los milagros. Entonces tenemos que ser conscientes y que la gente sabe que tiene el derecho de protestar y tenemos que protestar por la salud de nuestros Doctor, niños. ¿y cuál para usted es la solución más viable, un poco para dar respuesta a corto o mediano plazo a tantos pacientes, niños y adolescentes cuya vida pende de un hilo, depende de un medicamento? Yo creo que lo primero que hay que hacer es cambiar la política de salud. Evidentemente en estos 17 años, si la política de salud no hubiese sido tan errada, no estaríamos en la condición en la que estamos. Y una vez que se cambia la política de salud, que tiene que ser en bloque, empezar a sincerar la salud y reconocer que estamos en una crisis humanitaria y por lo menos permitir que mientras esto se arregla, oye, los organismos internacionales puedan ayudarnos. Pero el hecho de yo reconocer es lo primero que tengo que hacer. Si no lo reconozco, nadie nos va a ayudar. Y la solución tiene que estar adentro. Hay que cambiar las políticas erráticas de salud y no podemos seguir cambiando de ministro cada 3, cada 4 meses. Llevamos como 14 ministros de salud en 17 años en ningún país del mundo. Por eso es que aquí no hay continuidad administrativa. ¿Y cuáles deben ser ya para culminar con usted esas características o digamos esa esencia de una nueva política en materia de salud? Oye, básicamente tener en cuenta que la prevención es primordial y evidentemente los programas tienen que mantenerse, no podemos seguir de campaña en campaña. Cuando tú haces una campaña para algo, es algo puntual, mientras que los programas de salud tienen que ser continuos en calidad, en cantidad de insumos y además que los hospitales empiecen a funcionar porque tenemos atraso, años de atraso en lo que es una calidad de hospitales adecuados. Si aquí nos hicieron una certificación que están haciendo todos los países de Latinoamérica, ningún hospital de Venezuela pasaría una certificación de una organización serio como la OMS. Tenemos muchísima participación a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Al regreso comenzamos a leer parte de estos comentarios. Muchísimas gracias al doctor Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, por acompañarnos la mañana de hoy.